Boreal Televisión presenta. Sentimiento, Torito. En su mano muy poco duro, una rosa que le fui a dejar. Presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde saqué el valor y mis errores yo reconocí, pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Me dolió hasta el alma, eso me llegó. Terminó y yo sin poderlo evitar. Me miró y me dijo no habrá rencor. Fue peor, eso sí me hizo sentir mal. Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. No, bachateo, mamá. ¡Ay, Marito! Llenaré de silencio mi soledad. Hay dolor donde todo era tan feliz. Supliqué y me dijo ya no es igual. No, no, señor, yo no vuelvo a creer en ti. Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Y uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió hasta el alma, eso me llegó. Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen y uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió hasta el alma, eso me llegó. Sí, señor. Muy buenas noches, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ. De esta manera comenzamos, como ya de costumbre, los jueves de música y noticias aquí en Q, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales, con cobertura nacional e internacional. Las buenas noches, poeta. Buenas noches, Atahualpa. Aquí estamos en este jueves
así musicales buenos. Sí, Entremiliados, se dice en los barrios. Sí. Por decir entrelazado, dicen entremiliado la música, las noticias, las informaciones. Yo puedo dar una buena noticia que en otras circunstancias sería una mala noticia. ¿Cómo así? Sí, viene la tormenta Dolly, está lejísimo todavía, pero amenaza con cruzar por aquí. Y uno, es verdad Dolly, no nos haga tanto daño, pero trae la bendita lluvia porque entonces nos vamos a asfixiar. Pasa cerca, por lo menos. Pasa cerca, cepilla aunque sea. Yo vi, pero todavía no ofrece ninguna posibilidad, no ofrece ningún peligro para tierra. No, pero unos meteorólogos hicieron y dice que la República Dominicana, igual que las islas de Sotavento, Barlovento y Puerto Rico, República Dominicana, Haití, pueden ser, ¿verdad? Tocadas. Tocada, o por lo menos habrá influencia de las lluvias que traigan aparejadas. Date rápido, Dolly, que no se aguanta el calor. Que a propósito de temas como ese relacionado, hoy debe casi estar a punto de empezar el eclipse parcial de luna que se va a poder ver en República Dominicana. Así es que ahorita usted saca la cabeza a ver si la luna ya empezó a ponerse rojiza. Se supone que podrá estar cubierta por entre un 95%, por eso es parcial. Él va a estar hasta la medianoche aproximadamente en ese trance de 9:30, 10 a 12, 12:30 y podría durar un poco más allá hasta la madrugada. O sea que la Tierra se va a interponer entre el Sol y la Luna y por eso se va a ver en la parte de la Luna, ¿o es otra combinación? Yo no sé, poeta, yo lo que sé es que se va a tapar 90%. Bueno, si se tapa es porque alguien la tapa, puede ser nosotros. Porque, ¿verdad? Bueno, señores, un poquito Mira, que los poetas no dicen nada porque los poetas siempre cantaron a la luna. Cuando hay eclipse, el poeta no se inspira. Es que la luna ya no es la novia del poeta. Eso es lo que pasa. Agua Cascada, señores, es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Usted sabe, poeta, que a raíz de todos los comentarios que se han generado por la ganancia que obtuvo la compañía Vietel de origen vietnamita, en una licitación que hizo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, han surgido opiniones sobre el tema del espionaje, que si está obligada por el tipo de gobierno que tiene Vietnam, que si es China, que si puede ser un peligro para la seguridad nacional, que si Estados Unidos podría ponerse bravito porque esta compañía con ese origen manejada por el Ministerio de Defensa de Vietnam tiene esas condiciones. He estado investigando y me encuentro con que Vietel, su sede está en Silicon Valley. Exacto. En California, en Estados Unidos. Tiene tiempo haciendo negocios con Estados Unidos. Donde mismo está Nvidia, Intel, Apple, Google, Microsoft y todas las otras empresas de tecnología que ustedes conocen. Ahí mismo está Vietel, en Silicon Valley, en California. Entonces, quiere decir que esa compañía no es generadora de ojeriza en el gobierno norteamericano. Y es un país definido por ellos mismos como comunista en cuanto a la organización de el efecto político de sus decisiones, porque la toma el Partido Comunista de Vietnam. Igual que el de China, que es el Partido Comunista de China, quien elige al presidente de China y todas esas cosas. Sin embargo, qué raro que tantas luchas que hubo en el campo socialista, pero Rusia y China siempre estuvieron de punta, porque los chinos hicieron una revolución obrera y saltaron del precapitalismo al capitalismo, al socialismo, volaron una etapa. Los chinos no hicieron otro tipo de revolución igual que Vietnam.
Pero a la larga, qué interesante, Rusia, que fue la primera, abandona el socialismo como sistema y se acoge al capitalismo. China sigue siendo comunista en sus decisiones internas, pero tiene un crecimiento capitalista arrollador. Vietnam, Camboya y Laos siguen esa misma escuela. Sin embargo, Cuba fue la como que se quedó en la etapa aquella en que vivió Rusia, ¿verdad? Del socialismo, tal y como lo habían concebido desde un principio. Y no cambió a tiempo, como que Cuba, bueno, ese es su derecho, uno no le traza pauta a nadie, pero como que debió entender una serie de cambios. Si Rusia, que era el inspirador y el respaldo de Cuba, llevó a cabo algunos cambios. Y mira a China cómo ha hecho transformaciones y crecimiento. ¿Qué le pasaría a Cuba, que se quedó como aferrada al concepto de la revolución, de los grandes líderes, los comandantes, encabezados por Fidel Castro, Raúl, el Che, que murió temprano, y los demás, Barbarroja, y ese grupo de dirigentes de la guerrilla que triunfó en Cuba en 1959? Yo tengo una opinión un tanto divergente con relación al tema del comunismo o el socialismo cubano, porque Cuba cayó en brazos de la Unión Soviética por la situación que se dio con Estados Unidos. Eso fue en un momento. En el momento en que Fidel decide acercarse a Rusia, que luego Fidel se entendió que Rusia lo traicionó a través de por el caso de la crisis de los misiles, donde se negoció prácticamente a espaldas de Fidel. Claro. Y esto produjo una ruptura bastante fuerte entre Rusia y Cuba durante un tiempo. Luego no tuvo más remedio que, frente a una situación de tener el enemigo principal ahí a 90 millas de sus costas, decidió seguir ese camino. Pero las diferencias entre Fidel y el alto mando ruso eran ostensibles. Lamentablemente, esa situación entre estas dos potencias en medio de una guerra fría no benefició a la Revolución Cubana o a los planes de la Revolución Cubana, que se quedó como aquel famoso alcalde pedáneo entre Lucas y Juan Mejía, y no pudo estar con ninguno de los dos. Pero bueno, a propósito de Vietnam, tú sabes que leí en días pasados la historia de el Puente de las Mujeres. Puente de las Mujeres. En Vietnam. Ese puente que recientemente le hicieron una especie de homenaje allá en Vietnam en reconocimiento al trabajo de las mujeres en la guerra Vietnam-Estados Unidos, se considera uno de los actos de mayor colaboración de las mujeres con el ejército vietnamita, porque las mujeres se ponían en el río cargando tablas o travesaños, Sí, travesaños sobre sus hombros para que los soldados cruzaran el río. Cuando la aviación norteamericana destruía los puentes, entonces las mujeres se colocaban en el cauce del río con travesaños en los hombros para que los soldados vietnamitas pudiesen cruzar por ahí, y hasta maquinaria cruzaban con esa actitud, que no solo tenía el papel de la mujer en la guerra de Vietnam, del lado del pueblo de Vietnam, fue un papel extraordinario, tanto como locutoras para enviar los mensajes, como también realizar labores de abastecimiento, de combate. Y esa historia del Puente de las Mujeres, búsquenla para que ustedes vean qué interesante, para conocer el papel de la mujer en la guerra que Vietnam le ganó a Estados Unidos. Pero vamos aquí, ¿verdad? Dominican Republic, Black People. Un poquito de historia. Miren, yo no sé qué pasa con la carretera Jarabacoa-La Vega. Uno que tiene generalmente un uso frecuente de esa zona se da cuenta de que cada cierto tiempo hay un derrumbe. Cada cierto tiempo se interrumpe el tránsito y uno cruza por la principal zona donde se generan esos derrumbes
y cruza con la aprensión de que es mirando para arriba, A ver si no cae. a ver si no cae una roca que podría aplastar a la gente ahí. Tiene esa carretera más de 4, 5, 6 años, no sé cuántos años tiene, reconstruyéndose. La idea es hacerla mucho más amplia, una verdadera carretera de montaña. Lamentablemente no sé lo que ha pasado ahí, que si es que el dinero no ha fluido con suficiente. ¿Qué tiempo que tiene? Como 4 años. 4, 5, 6 años debe tener esa carretera Que construyéndose. se anunció que se iba a ampliar. Sí, iba se a empezó. Podríamos buscarlo, a ver cuánto, pero anda alrededor de 4 años, si mal no me falla la memoria. Y de las características que tienen las carreteras de montañas, que en este caso es un tramo, Randy, no es toda la carretera, como es la carretera de Casabito, que es la que lleva a Constanza por el lado del abanico. En este caso es un tramo que tiene todas los inconvenientes que tienen las carreteras de montañas, que tienen características definidas, buenos drenajes, anclaje del área de talud, mallas que se pueden poner. El asunto es que parece ser que algo no ha funcionado y una zona que es tan visitada los fines de semana, principalmente los que vivimos en la región del Cibao y muchos de la capital que tienen villas y tienen casas en la zona de Constanza y la zona de Jarabacoa. Hay que ir a Jarabacoa los fines de semana para que ustedes vean que al pueblo no le cabe un alma. Un alma no le cabe. Esa reconstrucción y ampliación se inició exactamente el 9 de mayo del 2022 y estamos en el 2026. 4 años y Mayo, un par de junio, meses. julio, agosto. 4 años como 4 meses. Y 4 meses. Y no se Que ha se podido, inició la construcción. no se le ve el fin a la reconstrucción de la carretera de Jarabacoa-La Vega. Ojalá que el ingeniero Eduardo Estrella pueda dar alguna luz en el túnel para los que transitamos por ahí. Ahora mismo, ahí, o sea, los que hemos cruzado es con más miedo que vergüenza. Y se está trabajando en estos aludes que se han generado en las últimas semanas. Pero como que uno no le ve el fin. No termina de ver el fin a esta... o sea, la luz en el túnel no se le ve para decir, bueno, en 1 año, 2 años podemos tener la carretera de Jarabacoa a La Vega. No ve que no terminen, yo diría, sin ánimo de corregir, yo diría que no avanza el trabajo. Porque uno no sabe en qué etapa está el trabajo. Porque no es la totalidad de la carretera que se está, ¿verdad?, haciendo. A propósito de Jarabacoa. La reconstrucción es la totalidad. Lo que no es la totalidad es la parte esta donde se generan los derrumbes. Exacto, mira cómo se ve eso ahí. Tú pasas por ahí y bueno, como tú dices, asustado, y que será ahora que va a rodar la peña esa para donde yo voy. Pero uno no ve como el accionar. Cuando se está trabajando en una zona con equipos pesados, se nota. Tú ves que hay Eso equipos se nota. pesados, gente trabajando. En un momento tú tienes que pararte porque se va a mover un vehículo pesado, después hay alguien que te dice pase ahora y siguen los trabajos. No, pero tú subes y bajas solo con la prevención de cuidarte para que no te pase nada. Ojalá. Fíjense, en el momento que Eso hicieron, avance. en el momento que se hizo esa fílmica, no había ni una maquinaria pesada ahí. Exacto. Entonces, eso te dice a ti la lentitud con que va el trabajo. Puede ser que no esté fluyendo el recurso económico a tiempo, pero es que no, cuando usted va en una carretera con esa intervención, algo debe usted ver, pero usted no ve a nadie trabajando. Regularmente es el síntoma de falta de cuarto. Porque cuando hay dinero, el contratista le da duro para acabar con esa obra y empezar con la que le siga. A propósito de Jarabacoa, tú sabes que vi algunas actividades que he visto en los canales Bajo Yaque del Norte y también en el Messier Bogar a veces, que es reducir el flujo de plásticos aguas abajo, para lo cual se tensa una soga por encima de la superficie, porque como el plástico
flota, ahí se ataja, se recoge y se ayuda. En el río Osama, es verdad que al país le regalaron una de 2 máquinas que creo que habían en el mundo entero que se fabricaron con ese modelo. Y vino aquí y empezó en el río Osama. Está aquí en el país, pero está guardada por un detalle técnico. Porque mientras tensan la soga y la máquina empieza a recoger, resulta que río arriba está decenas de personas tirando más plástico ahí. Entonces, hasta que no se elimine el proceso de tirar esa basura al río Sama, al Yaque del Norte allá arriba en las estribaciones de la cordillera donde está Jarabacoa, o en los canales bajo Yaque del Norte y Messier Bogar, no estamos absolutamente en nada. El otro día vi una imagen, mírala ahí la máquina. Y es verdad que está aquí la máquina, muy Sí. buena. Y había unos extranjeros operándola, ya hay unos dominicanos, en este caso ahí están recogiendo lila. La lila surge, es un mecanismo de la naturaleza para filtrar la parte contaminada del río. Por lo tanto, donde usted ve lila es porque hay contaminación. Cuando uno está entrando a más, ¿cómo se llama esa parte de la entrada? Ese es Junquito. El jonquito, El Junquito. El caño jonquito. Desde que yo tengo uso de razón y paso por ahí, Eso hay está lila. llena de lila. Llena de lila. Así mismo pasa en el Osama. Hay parte del Osama que no se ve el Osama. Pero es que se sigue contaminando y es peligrosísimo. Porque tú crees que eso son matas, hay gente que se mete y camina y sencillamente se va y se enreda. Yo pasé un susto en mi vida una vez en los patos, con las lilas de los patos, cuando eso no habían tanto negocio. Yo era monaguillo, 12 años, me tiré a bañar, yo sabía nadar. Para la desgracia mía, la corriente me metió abajo de las lilas. Si no es porque un periodista, Leo Reyes, que ya falleció, que se tiró y logró encontrarme, yo hubiera sido una pequeña historia. No estuviera aquí, no estuviera tuviéramos, aquí disfrutando de la audiencia. no tuviéramos el placer de tenerlo aquí. Miren, vamos a ir a publicidad un momentito. Cuando regresemos, creo que fue el fin de semana o al cierre de la semana pasada, porque lo tengo desde hace un par de días, que estuvo de visita en Santiago el ministro José Ignacio Paliza. Bien. En una especie de visita, supervisión a los trabajos del monorriel. Y tengo un comentario sobre ese particular. Venimos en un momentito con más en Q. Sí.